¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Testigos de Jesús, donde nuestro objetivo es comentar con ustedes las maravillas que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer también en las suyas. Escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico o búsquennos en el Facebook si ustedes quieren también ser testigos y hablar de las maravillas que nuestro Padre ha hecho en sus vidas. Hoy damos nuevamente la bienvenida al Padre Hugo Estrada, a quien agradecemos por haber tenido la paciencia de estar en estos programas, en esta serie de programas, y compartir con nosotros y con todos nuestros televidentes sus experiencias y testimonios de vida. En la última edición de este programa hablábamos de su producción literaria. La poesía y los temas religiosos han dominado el quehacer del oficio literario y le ha dado satisfacciones como encontrarse con un hijo suyo a través de un libro en España. Gracias por compartir esas experiencias, y hoy quisiéramos que usted nos hablara sobre un tema que estoy seguro ha marcado su testimonio: renovación carismática. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene y a dónde va? Bienvenido, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco que me toque ese tema. Allá por el año 1975, llegó a Guatemala la renovación carismática católica. Uno oía algo. Una señora un día me llevó un libro: mire, mi mamá está leyendo. Yo lo tomé. Tenga cuidado, señora, con esto, le dije. Tenga cuidado con su mamá. Ahí yo pienso esconderle este libro, me decía la señora, porque mi mamá lee mucho eso. Pues no me parece muy bien. ¿Qué libro era? No me acuerdo su título, Bueno, hablaba de ciertas cosas así que yo ignoraba. Donde lenguas, donde cosas así. Bueno, mi hermano René Estrada, cuando el cardenal Casariego invitó al padre Cohen, que venía de los Estados Unidos, para que diera un retiro espiritual sobre la renovación carismática para los sacerdotes, él fue de los primeros, y a él le llegó muy profundamente. Él recibió su bautismo en el Espíritu Santo, y entonces comenzó a insistir: deberías venir a los grupos de oración que se hacían en las casas, pequeños grupos. Y entonces, ¿cómo le iba a decir yo a mi hermano que no? Y entonces me comenzó a llevar a varios grupos, se reunían. Y quiera que no, para mí era algo raro que hablaran de bautismo en el Espíritu Santo. Padre quiere que le impongamos las manos. Padre quiere que pidamos el don de lenguas para usted. Y yo me quedaba así atrás: no gracias, así con educación, pero no gracias, ¿verdad? Pero entre tanto, me gustaban los cantos, me gustaban sus oraciones espontáneas que hacían, me gustaba el comentario que hacían sencillo de la Biblia, lo que Dios les decía, la devoción con que rezaban, y semanalmente ya llegaba mi hermano a llevarme en carro. Yo no le podía decir que no, ¿verdad? Que no le podía decir. Y quiera que no, eso asistir a varios grupos laicos. Fíjese que a veces llegaba algún sacerdote, a veces llegaba también algún pastor protestante, y orábamos juntos. Todo eso me iba impresionando poco a poco, y como quien dice, iba preparando el corazón. Un día había una reunión, bastantes personas, hagamos de caso unas 400, 500 personas. Y alguien dijo: ¿tiene alguno de ustedes un testimonio que dar? Y yo digo: tengo algo que les puede interesar a ellos, no a mí. Y yo había hablado con un obispo de El Salvador que me decía: fíjese que los de la renovación se me quieren meter por Santana, me dijo, pero yo los voy a parar. Y yo le digo: mire, monseñor, fíjese que yo tengo una bonita experiencia con respecto a esto. Mi hermano fue a un curso en Colombia y trajo una profecía para acá y nos la comunicó. La profecía era que de Guatemala iba a salir la renovación carismática para El Salvador, y se cumplió. Cambiaron por obediencia a una religiosa
Y esa religiosa que trabajaba aquí con los carismáticos llevó al Salvador. Nadie sabía eso, pero la profecía ya había venido desde Colombia. A mí me gustó mucho, monseñor, lo dejó pensativo. Y esto que le estoy contando yo a usted, dijo, este va a ser un testimonio bonito para estos de la renovación, se los voy a contar. Comienzo yo a contar con la mayor naturalidad y de pronto, cuando estoy terminando, siento un temblor que me viene de los pies para arriba. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Nervios por hablar en público? No, ¿qué me está pasando? Y sigue el temblor, y yo ya no hay qué hacer. Y había una silla ahí al lado, y ahí me senté y me vino un llanto impetuoso. Y el gentío que se me viene encima a imponerme las manos. Tantas veces habían querido imponerme las manos y no habían ponido, porque yo con mucha educación les decía, no, gracias, no, gracias. Y ese día aprovechar porque yo estaba y lloraba, y lloraba. Y yo avergonzado delante de tantas personas, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Yo no sé por qué, pero era impetuoso aquellos oleajes. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y el temblor que me había venido. Y toda la gente que se me abalanzó imponiendo las manos que yo nunca había dejado que me impusieran. Pues pasó eso. Quedé todo avergonzado delante de aquel gentío, ¿verdad? Y yo callado me quedé, ¿verdad? Ya cuando venía de regreso con mi hermano en el carro, no sé qué me pasó, le dije. Y el bautismo en el Espíritu Santo, me dijo, ¿verdad? Él conocía bien eso, pero en realidad fue una experiencia muy especial. Después la analicé yo. De ese momento en adelante, mi vida fue otra, inmediatamente. ¿Otra cómo? Espiritualmente. ¿Cómo ha cambiado? Y yo encontraba en la Biblia algo que había leído tanto y nunca me había dicho lo que me estaba diciendo. Tenía ganas de rezar más espontáneamente, de buscar la Biblia continuamente. Ahora ya no me venía mi hermano a traer a la fuerza, yo quería ir al grupo de oración. Y yo analicé, bueno, ¿y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo dije, pero a mí no me han impuesto las manos para el bautismo en el Espíritu Santo y todo. Entonces yo averigüé dónde había un retiro de vida en el Espíritu, pero el último día, para llegar yo el último día. Y recuerdo que el que dirigía era el padre Mendoza, ahí en su iglesia de la Asunción ese tiempo, y yo llegué y le digo, padre, yo vengo para que me impongan las manos para el bautismo en el Espíritu Santo, pero usted no ha hecho el retiro, me dice, que hay que hacerlo. Y yo le digo, padre, permita que me las imponga, porque yo ya tenía todo aquel proceso, ¿verdad?, que para mí había sido como el retiro, que no ha hecho el retiro, me dice, permita que me impongan las manos. Bueno, y pusieron para que me impusiera las manos al director principal de ellos, que era Fernando Mancía. Entonces me impone las manos, yo de veras con mucha serenidad, impóngame las manos, pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo para mí. Y me dice, padre, ¿quiere que pidamos para usted el don de lenguas? Y yo, para no escandalizarlo a él, porque yo en el fondo decía, yo, no, gracias. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? Que se haga la voluntad de Dios, le dije, pero en el fondo yo después analicé, no. Y por eso no me vino ahí en ese momento. Y entonces cuando me impuso las manos, yo lo que sentí en ese momento era lo de Nicodemo. Tienes que volver a nacer del agua del Espíritu Santo. Nicodemo sabía teología, sabía Biblia, era especializado en esas materias, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu Santo. Y yo aceptando, tengo que volver a nacer del agua y del Espíritu Santo. Pero para mí el bautismo en el Espíritu Santo fue ese momento cuando yo tuve ese llanto impetuoso, imparable, avergonzado delante de toda la gente. Yo sentí como a San Pablo me bajó a la fuerza el Señor. Ahí yo no fui a pedir impónganme las manos, sino que a la fuerza. Y ahí fue el bautismo. Y yo después de eso sentía deseos de ir a la palabra de Dios. Y me decía la palabra de Dios algo que que antes no me había dicho. Tenía ganas de rezar más, de ir allá. Antes a mí pues me daba como nervios antes de predicar y preocupación. Después me daba satisfacción de estar predicando la palabra de Dios. Entonces yo vi
esto es lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, sea un Pentecostés personal. Lo entendí bien después, porque yo leí muchos libros acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y después, esta es mi segunda conversión en la edad adulta. Lo que yo había leído de Santa Teresa, ella tuvo esa experiencia hacia los 40 años. Ella siempre había estado cerca de las cosas religiosas. Y hasta los 40 años tuvo su experiencia, su segunda conversión en la edad adulta. Entonces, para mí el bautismo en el Espíritu Santo es algo muy claro. El bautismo en el Espíritu Santo para los apóstoles no fue que los metieran en un río, en agua, sino que ellos sintieron la inundación del Espíritu Santo cuando en Pentecostés les vino a ellos. No fue un bautismo sacramental el que les dieron, sino la llenura del Espíritu Santo que transformó sus vidas. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Sí, ser lleno del Espíritu Santo no depende de uno, es un regalo del Señor, pero cuando uno se va acercando y se va humillando y va por el proceso, porque para mí la instrucción me lo dieron unos sencillos laicos que no sabían teología como yo, pero yo decía, aquí oigo algo que está muy bonito, dicho por un laico. Y veía el fervor y veía todo esto, me estaba tocando. Yo lo veía intelectualmente nada más. Y yo iba a esos grupos porque muchas personas me consultaban, tenían dudas acerca de si católico, no católico, protestante, había una confusión. Y yo pues en ese sentido sí los podía ayudar intelectualmente. Y entonces yo intelectualmente examinaba aquello, hasta que el Señor, permitió eso de romplón para mí, cosa que yo no había pedido ni querido, sino me botó al suelo de una vez humillado delante de todos los demás y dije, de veras existe el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo en mi comunidad religiosa pues comencé a dar estos síntomas. ¿Cómo lo tomaron? Entonces, estos síntomas. Entonces dijeron, entre ellos platicaban así en voz baja, chifladura ya le va a pasar, pero ya pasaron 40 años. ¿Y no le ha pasado la chifladura? No le ha pasado, ¿verdad? Ya han pasado 40 años y no me ha pasado. Y entonces yo agradezco mucho a Dios que me ha concedido ese regalo y a los laicos con el bien que están haciendo con eso. Cuando del Vaticano vinieron las orientaciones que nos tenían que dar en noviembre de 1993, decían, uno de los objetivos de la renovación carismática es promover el bautismo en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Fíjese, son palabras del Vaticano. ¿En qué año fue eso? 1993. Objetivo es promover, porque veían ya después de tantas dificultades, porque aquí en Guatemala hubo muchas dificultades. Decían, estos se están promoviendo para el protestantismo, estos se están haciendo protestantes. Un sacerdote donde yo llegué a una casa, le comentó a los demás, vamos a tener un sacerdote protestante. Eso fue lo que les dijo. Y uno lo oía, pero uno como ya estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y entonces nos tocó hacer frente a todas estas críticas duras, severas y violentas de muchos, ¿verdad? Pero íbamos adelante seguros de lo que estábamos haciendo, porque estábamos respaldados por el Papa Pablo VI. Él había puesto a un gran cardenal que fue de los que más se distinguió en el Vaticano II, el cardenal Sunes, de Bélgica, una eminencia. Y él nos llevaba adelante y puso un grupo de teólogos que estudiaran esto del bautismo en el Espíritu Santo, y la respuesta fue fabulosa. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Mire, algunos han contado hasta 27. Normalmente cuando se habla se cita un pasaje de Isaías, donde dice sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Como quien dice un resumen, pero
son más de 27 y pueden ser más, ¿verdad? Dones del Espíritu Santo. Pero hay unos que se nombran más en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y son de los que se habla más: sanación, profecía, discernimiento de espíritus, servicio, don de lenguas. ¿Se piden o se reciben solamente? Hay que pedirlos también. Si uno quiere, hay que pedirlos. Por lo general, a algunos les llega, si no más. Por lo general, algunos, y entonces se tiene que desarrollar y poner al servicio de los demás y procurar no envanecerse con eso. Esa era la siguiente pregunta. Sí, sí. Ya lo recibí, pero ahora, ¿qué hago con eso? Sí, porque... sí, no. Servicio. Piense, por ejemplo, yo conocí al padre Emiliano Tardío. Para mí era una de las grandes bendiciones haberme encontrado con él varias veces en la vida, porque yo había leído Vida de Santos, ¿verdad? Cómo los santos tenían dones maravillosos, pero yo decía, esos santos para primera categoría, pero no para estos laicos, sí para mí. Eso era la mentalidad que teníamos antes, ¿verdad? Estos dones extraordinarios solo para gente de primera clase, no para nosotros. Y yo vi un sacerdote como yo, padre Emiliano Sardí, muy humilde, lo llamaron a 72 o 90 países donde fue a predicar, y tenía una de carismas tan grandes, con una humildad tan grande. Ver un carisma así en un padre como yo, pues eso era maravilloso, ¿verdad? Y la humildad con que tenía y la naturalidad con que lo llevaba a cabo. Entonces, eso para mí fue una experiencia muy grande de lo que es un carisma, un don del Señor para cualquier persona a quien Él quiera dárselo. Y he conocido laicos con carismas muy grandes también. Antes se creía que solo el sacerdote podía, el laico no, ¿cómo va a tener un carisma? Pero el cardenal Súnez insistió mucho en eso. Y yo, la experiencia que tenga de laicos que tienen don de predicación, maravillosa. Don de sanación, maravillosa. Don de palabra de ciencia, en laicos, sencillos. Padre, pero lo que usted está diciendo entonces es que Jesús no es un monopolio de la iglesia. Nada, nada. Eso es lo que muchas veces en la iglesia antigua, nosotros antes del Vaticano, pues yo nunca iba a poner a predicar a un laico así, como quien dice, supliendo al sacerdote. No, no, hoy no tengo miedo de eso, porque el Señor da los carismas a quien quiere, laicos o no laicos. Hay laicos que tienen don de sanación más que otros sacerdotes, don de predicación más que otros sacerdotes. El sacerdote puede tener toda su teología, pero el Espíritu Santo le ha dado aquel don y llega a la gente y hay conversiones, y el otro tiene mucha sabiduría y todos dicen cómo sabe ese padre, pero nadie se convierte. ¿Aceptar la voluntad de Jesús en su vida le ha traído complicaciones? ¿Ha sido totalmente aceptado el que digan, ay, este padre, qué bonito, No. Y la renovación trajo problemas, ¿verdad? Pero lo bonito de eso es cómo nosotros lo logramos pasar con calma, sin agresividad, porque estábamos seguros de lo que se estaba haciendo. Veíamos las conversiones, el cambio de vida de los laicos. Yo había trabajado tanto tiempo en la iglesia, pero era aquellos católicos de misa de domingo, ritualistas, nunca el laico comprometido como lo vemos ahora. Hubo una renovación grande en la iglesia. Aquellas iglesias, aquellas misas apagadas, todos tristes, se decía que se estaba celebrando la resurrección de Jesús, pero parecía velorio. Y en cambio, la alegría que viene, los aleluyas, la gente que aguantaba la misa y en cambio la gente que busca la misa. A mí me pasó una experiencia personal. Yo no entendía cómo nuestros hermanos evangélicos podían pasar 3 horas en sus reuniones para compartir del Señor. Exacto. Lo entendí en el momento en que a través de la renovación estaba en un salón parroquial durante 2 horas compartiendo la Biblia, las oraciones, las alabanzas, y al salir de ahí íbamos a misa. Debemos de estar más abiertos a escuchar la voluntad de Dios y tener corazones más dóciles para que se obren nuestras vidas según su voluntad
y no la nuestra. Sí, exacto. Fíjese, esa es la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene a romper esquemas. Al Papa Juan XXIII, cuando se volvió un avispero el Concilio Vaticano II, se acercaron algunos a decirle: Santidad, si quieres, suspendemos aquí. No, si para eso propuse el Concilio Vaticano II, para que se abrieran ventanas en la iglesia y salieran los malos olores. El viejito fue lo último que hizo, ni pudo terminar el concilio, pero él lo abrió. Otros no se habían atrevido a abrirlo. El viejito lo abrió y ya fue lo último que hizo y ni vio concluido el... Pero su misión era abrir la puerta y las ventanas. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestros ojos, nuestro corazón en el Espíritu Santo? Bueno, uno admira lo que puede hacer el Espíritu Santo si uno se deja llevar, ¿verdad? Y uno dice: esto no soy hombre, esto no es obra mía, imposible. Yo siempre insisto, yo no puedo convertir a nadie. Tengo la teología, puedo convencerlo, pero convertirlo no. Y uno ve la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno se admira: Padre, de lo que usted dijo tal día dependió mi vida. Y uno dice: eso no es mío, eso es del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos a punto de terminar esta interesante aventura que nos ha llevado a conocer sus alegrías, Sí, sí. sus tristezas, su familia, su producción literaria, su testimonio dentro de la renovación carismática. Y le quiero agradecer por mostrarse tan transparente, tan humano y tan real, para tener la valentía de compartir con nosotros esto, confiando en que lo que hemos platicado aquí ayude a personas que están en la casa preguntándose: ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo hablo del Señor en el trabajo, en el estudio, en la familia? Le pido, Padre, que despidamos este último bloque de su testimonio aquí en Testigos de Jesús con una oración para aquellas personas Está bien. que están ahí en su casa, por Está favor. bien, está bien. Señor, te damos gracias porque un día nos permitiste tener un encuentro personal contigo por medio de la llenura del Espíritu Santo. Pido, Señor, con fe, con devoción, que las personas que están viendo este programa por medio de la televisión puedan tener esa alegría también. Que se abra esa puerta para que ellos puedan tener, Señor, un encuentro personal contigo, ser llenados del Espíritu Santo y que, como Nicodemo, comience una nueva vida para ellos, un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo. Virgen María, tú has sido dejada como madre de la Iglesia, ruega por nosotros, para que, como tus hijos que te acompañaban en el cenáculo recibieron la experiencia de la llenura del Pentecostés, lo sientan tantas personas que nos están viendo a través de la televisión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A ustedes la invitación para que estén la próxima semana aquí en este programa Testigos de Jesús. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que la paz y el amor de nuestro Señor estén en sus vidas y en nuestros corazones. Será hasta una próxima emisión de Testigos de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.